Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en los sistemas de postratamiento de gases de los coches modernos. Vamos a ver cómo funcionan, qué mantenimiento necesitan y, lo más importante, las claves para un diagnóstico de nivel. Esto es, sin duda, una guía imprescindible para cualquier profesional que se enfrente a los retos del taller día a día. Fíjate, esta frase lo clava. Con cada nueva normativa anticontaminación, la tecnología se vuelve muchísimo más compleja. Nuestro trabajo ya no va solo de mecánica, ¿verdad? Ahora es electrónica, es química, es que te exige estar formándote continuamente. Bueno, el gran desafío de toda esta ingeniería es bastante claro. Hay que neutralizar los contaminantes que se generan al quemar el combustible. Cada nueva normativa euro nos aprieta más las tuercas y los sistemas que vamos a ver son, ni más ni menos, la respuesta a ese reto. Así que vamos a ello. Aquí tenemos a nuestros dos enemigos a batir. Por un lado, los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, que se forman con las altas temperaturas del motor y son los culpables de la lluvia ácida. Y por otro, las partículas, el hollín de toda la vida, que es un peligro directo para los pulmones. Absolutamente todo el sistema que vamos a desgranar está pensado para convertir estas dos cosas en sustancias que no hagan daño. Venga, pasamos a la acción. Antes de que los gases lleguen al escape, ya tenemos una primera barrera. Hablamos, como no, de la válvula EGR. Su misión parece simple, pero es vital. Coge una parte de los gases de escape y los vuelve a meter en la admisión. ¿Para qué? Para bajar la temperatura dentro del cilindro. Y si hay menos temperatura, se forman muchísimos menos NOx desde el principio. Atacamos el problema de raíz. Y aquí viene lo bueno, porque no todas las EGR son iguales, y para hacer un buen diagnóstico hay que tener esto clarísimo. La EGR de alta presión coge los gases directamente a la salida del colector de escape, bien calientes y sucios, y es ideal para cargas de motor bajas y medias. Pero luego tenemos la de baja presión, que lo recoge después del filtro de partículas, o sea, ya limpios y más fríos, y los mete antes del turbo. Esta suele actuar a cargas altas. Conocer estas diferencias de presión, de temperatura y de punto de toma es la clave para diagnosticar bien una avería. Si seguimos el camino de los gases, nos topamos con el DPF. Piensa en él como una trampa, una especie de colador de cerámica, súper fino, diseñado para una sola cosa: capturar y guardar todo ese hollín, esas partículas, para que no salgan por el escape a la atmósfera. Y aquí la pregunta del millón en el taller. Nos entra un coche con el testigo del DPF encendido. El filtro está hasta arriba. ¿Nos vale con enchufar la máquina de diagnosis y forzar una regeneración? ¿O el problema es más gordo y necesita algo más? Pues mirad, esta tabla lo explica de maravilla. La regeneración, ya sea la que hace el coche solo o la que forzamos nosotros, lo que hace es quemar el hollín, que al final es carbono. Pero ojo, la ceniza, que son los restos que no se queman del aceite y los aditivos, eso no lo elimina. Y esa ceniza es la que acaba atascando el filtro a largo plazo. Para quitarla no queda otra que tirar de métodos profesionales como la limpieza por ultrasonidos o el lavado hidroneumático, que pueden dejar el filtro a casi el 99% de como estaba de fábrica. Venga, vamos a por la última fase, la más compleja de todas, el sistema SCR. Si la EGR reducía la formación de NOx y el DPF se comía las partículas, el SCR es el que se encarga de neutralizar, por química pura, casi todos los NOx que todavía quedan. Aquí es donde la cosa se pone seria y el diagnóstico se convierte en un arte. Este esquema nos enseña el viaje completo. Los gases salen y primero se encuentran con el catalizador de oxidación, el DOC, que transforma el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Después, el DPF hace su trabajo y atrapa el hollín. Justo a la salida, se inyecta el AdBlue, y esa mezcla entra en el catalizador SCR. Y para rematar, un último catalizador, el CUC, se asegura de que no salga nada de amoníaco sobrante por el escape. Un proceso completísimo. El ingrediente secreto aquí es el AdBlue. Y es fundamental que todo el mundo entienda que no es un aditivo para el gasoil. Es una solución de urea que se inyecta directamente en el escape. Su único objetivo es transformarse en amoníaco, porque es el amoníaco el que de verdad va a reaccionar con los NOx dentro del catalizador para neutralizarlos. Claro, para que el AdBlue funcione tiene que pasar por un proceso químico que depende al 100% de la temperatura. Son dos pasos. Primero, a más de 200 grados, la termólisis. El agua se evapora y la urea se rompe. Y casi al instante, la hidrólisis. Esa urea se convierte en amoníaco gaseoso. ¿Qué pasa si la temperatura no es la correcta, por ejemplo en trayectos cortos por ciudad? Pues que el proceso falla. La urea se cristaliza, atasca el sistema y las emisiones no se reducen. Ahí tenemos una de las averías más típicas de estos sistemas.
Ojo, la seguridad aquí es importantísima. Hablamos de temperaturas altísimas en el escape y del AdBlue, que es un químico que puede ser corrosivo. Así que usar equipos de protección individual, los EPI, como guantes y gafas, es obligatorio, no opcional. Y por cierto, los catalizadores viejos tienen metales nobles y hay que gestionarlos como el residuo especial que son, según la normativa. Vale, subimos de nivel. Vamos a ver ahora cómo diagnosticar estos sistemas con precisión y echamos un vistazo a lo que se nos viene encima con la nueva norma Euro 7. Para un diagnóstico fino, el osciloscopio es nuestro mejor aliado, y saber leer la señal de una sonda lambda es básico. La sonda de circonio de toda la vida, la binaria, nos da una onda que sube y baja, y solo nos dice mezcla rica o mezcla pobre. Pero las de banda ancha modernas son otro mundo. Nos dan una señal de corriente, estable, lineal, y no solo nos dicen si la mezcla está mal, sino que nos dicen cuánto de mal está. Y ese dato es oro puro para la gestión del motor hoy en día. Y si miramos al futuro, agárrense. La Euro 7 lo cambia todo. Va a medir partículas ultrafinas, muchísimo más pequeñas. Por primera vez, regulará las emisiones que vienen del desgaste de los frenos y los neumáticos. Va a exigir que los sistemas anticontaminación funcionen bien durante 10 años o 200.000 kilómetros. Y además, se implementará un sistema de monitorización a bordo que vigilará las emisiones en tiempo real. Un desafío técnico tremendo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La evolución de estos sistemas nos lo deja claro. El paso de ser mecánico a ser técnico mecatrónico ya no es una opción, es una obligación. La capacidad de entender y diagnosticar sistemas donde la química, la mecánica y la electrónica se fusionan, eso y no otra cosa es lo que va a marcar la diferencia entre un taller que triunfa y uno que se queda atrás.